Hola, bienvenidos a este siguiente capítulo en el cual seguiremos viendo los componentes de un ordenador. En este caso vamos a comenzar a hablar del disco duro. La funcionalidad del disco duro es almacenar toda la información que nosotros ingresemos a nuestro ordenador. Otra de las características del disco duro es que en él instalamos lo que es el sistema operativo, ya sea Windows 7, Windows 8, Windows 10 o cualquier otro sistema operativo que nosotros queramos instalar dentro de nuestro disco duro. Ok, se puede clasificar en dos tipos. El primer tipo lo conocemos como disco duro mecánicos. Vamos a hablar de ello. Este usualmente lo traen todas las computadoras. Fue el primer disco que comenzamos a utilizar en nuestro ordenador de tipo mecánico, ya que está compuesto por diferentes componentes y por motores dentro de él. Aquí podemos ver su estructura, cómo está compuesto. Ok, una de las importancias del disco duro, más que nada, aparte de la marca, siempre viene siendo lo que es la capacidad de almacenamiento y velocidad que tiene. Por teoría se dice que el disco duro tiene una velocidad de 600 de transferencia de datos megabyte entre segundos. Sin embargo, en los discos mecánicos esta velocidad no se alcanza. Prácticamente de los 600 solamente llega a alcanzar los 300, o sea, prácticamente la mitad, y lo demás y toda su capacidad se está desperdiciando por lo mismo de que tarda a la hora de ejecutar los procesos dentro de sus propios componentes. Ok, la velocidad o almacenamiento, más que nada el almacenamiento del disco duro puede variar. En las computadoras usualmente ya llegamos a tener en la máxima capacidad lo que es 1 tera o hasta 2 teras de almacenamiento en nuestro disco duro que pueda traer nuestro ordenador o nuestra portátil. También podemos encontrar diferentes tamaños como los que son de 320 o 500 gigas, 750 de capacidad de almacenamiento que puede llegar a tener un disco duro. Actualmente ya existen discos duros de estado sólido y como podemos ver aquí podemos ver en qué consiste o cómo está formado lo que es un disco de estado sólido. Se asemeja bastante a lo que es una memoria RAM. Sin embargo, este tipo de disco duro o este tipo de componente nos ayuda a ejecutar más rápido lo que son nuestros procesos y prácticamente esta velocidad sí la cumple lo que es este tipo de disco duro, ya que la tecnología con la que cuenta es mucho mejor que la que contiene el disco duro de tipo mecánico. Ok, por eso siempre va a ser mejor tener un disco duro de estado sólido para nuestro sistema operativo, ya que le va a ayudar bastante a la hora de realizar lo que es los procesos. En esta diapositiva se me olvidó mencionarles que el disco duro de 3.5 pulgadas es prácticamente el tradicional, el que se ocupaba en los ordenadores de escritorio y actualmente también se siguen ocupando, pero ya dependiendo de las nuevas tarjetas madres o tarjetas lógicas que van saliendo, es como podemos llegar a encontrar también discos de estado sólido ya para ese tipo de ordenadores de escritorio. También tenemos los discos duros de 2.5 pulgadas que se utilizan en los ordenadores portátiles y efectivamente son más pequeños con una gran diferencia a los de escritorio. Para que nosotros podamos tener una comunicación del disco duro a la tarjeta madre, tenemos que tener un cable SATA, el cual sirve como conexión. Y ese cable SATA se conecta tanto al disco duro como a la tarjeta lógica. Una de las versiones actuales es la SATA versión 3 o SATA G6. También ayuda al proceso de información. Y lo que es el SATA 6G
es el que nos permite llegar a esta velocidad. Pero sin embargo, si tenemos un disco de tipo mecánico, simplemente como les comentaba, no podemos llegar a alcanzar dicha velocidad, nos vamos a quedar a la mitad. Pero si tenemos el disco duro de estado sólido, el que les comenté, sí podemos llegar a alcanzar dicha velocidad. Y aquí también nos comentan que estas unidades son mucho más rápidas que los discos mecánicos, debido a que en su interior no hay elementos mecánicos ni motores que tardan tiempo en moverse y situar el cabezal en la pista adecuada. Era lo que les comentaba. Mientras que el disco de estado sólido, todos sus componentes que lo conforman tienen que realizar un proceso. A diferencia de la información es mucho más directa. Al igual que el disco tipo mecánico, también necesita lo que es un cable SATA o una interfaz de entrada SATA para poder tener comunicación con la tarjeta madre y así poder nosotros insertar información dentro de ese disco. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es la tarjeta gráfica. Existen diferentes tipos de tarjetas gráficas que nos ayudan a mejorar bastante la calidad de nuestros gráficos, o más que nada para poder tener una mejor velocidad en cuanto a gráficos cuando estemos trabajando con programas que requieran dicha velocidad en gráficos o también videojuegos. Existen diferentes marcas y diferentes modelos con diferentes capacidades. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no todas las tarjetas gráficas que podemos encontrar en internet le van a quedar a nuestro ordenador, más que nada la placa base. Para eso tenemos que realizar una investigación de cuál tarjeta lógica es adecuada, de cuál tarjeta gráfica es adecuada para nuestro ordenador. Por último tenemos lo que es la fuente de alimentación o fuente de poder, como también se le conoce. Esto tiene la función de transformar lo que es la corriente eléctrica que tenemos en nuestra casa. Y como sabemos, la corriente eléctrica que tenemos en nuestra casa es corriente alterna de 240 voltios. Esto se encarga de distribuir la cantidad adecuada para cada uno de los componentes que se encuentran dentro de nuestro ordenador. Si no tuviéramos esta fuente de poder que se encarga de hacer la transformación de todo eso, nuestros componentes prácticamente se quemarían al instante, ya que ciertos componentes requieren de 12 a 5 voltios. Y es por eso que si llega a tener una sobrecarga, el primer componente que recibe el golpe viene siendo lo que es la fuente de alimentación. Existen actualmente aparatos que nos ayudan a proteger lo que es nuestro ordenador para cuando hay sobrecarga, cuando hay apagones, y con ese tipo de aparatos podemos llegar a proteger cada uno de nuestros componentes que tenemos en nuestro ordenador. Sería todo por este capítulo, gracias.